Políticos en esta contienda electoral 2019. Vamos a analizar este tema y otros de la realidad política de la Argentina con el politólogo Pablo Toussaint. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por invitarme. Es coautor junto con Martín Rodríguez de este libro súper interesante, La grieta desnuda, el macrismo y su época. Bueno, tenemos dos aquí, dos ejemplares. Sí, por si faltaba uno. Por si faltaba uno. Gracias, Pablo, por estar aquí. No, gracias por invitarme. ¿Cómo es esto? Esta es una de las tesis que hay en el libro, un libro lleno de análisis muy personales a los que nos tienen acostumbrados, tanto vos como Martín. ¿Cómo es esto de que la grieta es un nuevo modo de ejercer el poder y un nuevo modo de gobernanza en Argentina? Bueno, hay muchos modos de entender o interpretar la grieta, ¿no? Está el modo que llamamos metafísico, que es grieta hubo siempre, que es como decir unitarios y federales, peronistas, antiperonistas. Sí. A nosotros nos parece que al ser tan general es poco conclusivo. Claro, suprahistórica, ¿no? Claro. Es como hambre hubo siempre, digamos. Claro. No dice nada con respecto a la pobreza actual ni nada muy específico. Y después está un análisis más político sobre la grieta. ¿A qué se llama grieta hoy? La grieta, como toda palabra que es popular, tiene muchos contenidos, depende de quién la denuncia. Para nosotros la grieta, tal y como la conocemos hoy, empieza en 2008. ¿Por qué? Porque si uno hace un análisis de los años 2000, después de la crisis del 2001, hoy que hay un revival de los años 2000, por lo menos en la consideración de cierta parte del peronismo. Por la figura de Labaña, sobre todo, ¿no? Y Alberto Fernández. Y Alberto Fernández. Lo que podemos ver es un modelo bastante antitético que fue el último cristinismo. ¿Qué tenemos ahí? ¿De qué se acusaba a Néstor Kirchner cuando dejó el poder en 2008? De hegemonista, en 2007, perdón. Que ocupaba la totalidad de la cancha política. Sí. Si uno veía, yo me acuerdo que hice una clase para estudiantes norteamericanos en el 2009-2010 y me decían, ¿qué es hegemonía? Entonces yo ponía una foto de Kirchner con Ocaña, de Kirchner con Lustó, de Kirchner con Wiener, de Kirchner con Juez, de Kirchner con Pérsico, de Kirchner con algún gobernador del PJ. ¿Transversalidad? Transversalidad. Primer modelo de gobierno hasta Cromañón. Luego de la caída de Aníbal Ibarra, la concertación plural, que es la primera vez que los radicales empiezan a ser como, en términos politológicos, tal vez como una especie de, como en Brasil el PMDB, un partido de centro que reviste usos múltiples en coaliciones de gobierno grandes. Cobos llega, sí. No había ninguna necesidad de poner a Cobos por algo electoral, sino por una idea, si se quiere, más grande de lo que implicaba una hegemonía política. Claro, ampliar las bases de sustentación, ¿no? El conflicto del campo rompe todo eso y se resetea un poco ese viejo modelo. Y empieza lo que podría llamarse el antikirchnerismo de masas. Digamos, antikirchnerismo de masas. Claro, hasta ese momento había habido expresiones populares de descontento, pero en general hacían contenidas por el mismo gobierno. Caso Bloomberg es uno, caso Papeleras es otro. El gobierno, tal vez interpretando que la clase media de los centros urbanos había derrocado ya dos gobiernos peronistas, uno el de Rodríguez Sá y el otro de Duhalde, parte del centro político del kirchnerismo primigenio era seducir a esa clase media de centros urbanos. En el 2008 eso se rompe, por lo menos en dos, y ahí empieza lo que podría empezar a denominarse el modelo político de la grieta. La figura de Cristina Fernández de Kirchner es clave ahí. Es clave, también Néstor Kirchner en ese momento, porque si bien la grieta se profundiza, yo creo, tras la muerte de Kirchner, eso ya existía digamos, el conflicto con el campo. Néstor Kirchner tuvo un lugar muy protagónico. Amigos, enemigos, ¿no? Esta idea, sí. Ahora, si uno lo ve panorámicamente, por eso decimos que al final le sirvió más al macrismo o a Cambiemos para estructurarse. El kirchnerismo ganó una sola elección desde que existe el modelo político de la grieta, que fue el 2011 del 54%, y luego perdió todas. Perdió el 2009, perdió el 2013, perdió el 2015 y perdió el 2017. Puede ser que el kirchnerismo fue muy efectivo para construir a su enemigo, le dio identidad y su enemigo se abroqueló, y fue menos efectivo para construir su propia base de sustentación. Yo creo que cuando uno deriva hacia post 54%, hacia un esquema que hoy que tal vez la misma Cristina está revisando con la entronización de Alberto Fernández, pero es un esquema de minorías intensas. Si uno ya era, con el caso del PRO, un partido metropolitano y un partido de ciudad, y tal vez sociológicamente más sesgado que el kirchnerismo, que el peronismo en aquel momento, un esquema de minorías intensas te conviene, porque igual ya era minoría intensa. Claro. Si uno era el peronismo, que podemos discutir eso, porque ha pasado mucho abajo el puente del siglo XX, pero en principio el peronismo aspira a una 50+1. El esquema de minorías intensas un poco lo perjudica, es menos de lo que era antes. ¿Aspira al 50+1 o se percibe como el 50+1, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, del punto de vista al menos electoral, Ignacio Zuleta le llama Cambiemos el partido del balotaje. Eso es muy cierto. Todo está estructurado en función de las reglas y del modelo político de la grieta. Y yo creo que el cemento de eso es la candidatura de Cristina. Por eso es tan
relevante lo que pasó el otro día, que es que ya se bajó de la candidatura a presidenta de la Nación. Sí. ¿Cómo impacta esa fórmula? Desbloquea no solamente al peronismo, sino que produce un cambio sustancial en este modelo político. ¿Eso qué significa? ¿Cómo termina? No tengo idea, pero lo que sí seguro es que se abrió un proceso distinto. Se destapó la cañería, ¿no? Exactamente. Y eso tiene impacto, obviamente, primero en el peronismo y después en Cambiemos también. ¿Cuánto de verosimilitud, esa es la palabra precisa, tiene la moderación que aporta Alberto Fernández y el correrse a un costado y ocupar el lugar de vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner? Yo creo que es relevante. Yo creo que es relevante. Es verosímil, decimos. Creo que Alberto era el único verosímil digamos, del menú de opciones, siendo no ella candidata. Por otro lado, pensemos una cosa, la Cristina de este año es la Cristina que estaba ganando en las encuestas, incluso la que maneja el gobierno. Bueno, unos dicen que si se bajó es que no ganaba, es que no ganaba tanto en las encuestas. Está bien, sí, parte que son los mismos que decían que estaba por 9 puntos, digamos, porque el gobierno también instrumentalizó bastante el espantajo o el enemigo de Cristina o el chavismo, el madurismo. Sí. Yo pienso que incluso desde que ella se bajó, si hubiese un riesgo Maduro en la Argentina, tipo riesgo país, bajó 50.000 puntos, digamos, desde que ella misma no es candidata. Se moderó sin duda la conversación política. Cambió Eso la está conversación moderado. política y además, digamos, había varios en el menú para elegir. Desde, no sé, el Chivo Rossi, Felipe Solato, a gente de su espacio, gente que se acercó recientemente a su espacio, pero en fin, había una gama. Ella eligió mucho al traidor arquetípico para mucho del mundo, sobre todo el mundo más joven del kirchnerismo, que se socializó después del 2008. O también de Moreno, ¿no? De Moreno está enojadísimo. O también de Guillermo Moreno y otros enemigos, también Julio De Vido. El De Vido ahora está preso, digamos. Claro. No creo que su opinión sea tan relevante, pero en los años 2000, la interna de Alberto era ahí. Entonces digo, yo creo que cualquiera de los otros no hubiese sido verosímil. Creo que con Alberto por lo menos se abre un gran signo de interrogación al respecto. Ahora, esa verosimilitud que aporta de moderación, que aporta en teoría Alberto Fernández, ¿no supone en realidad una enorme suspensión de la credibilidad casi cuando uno lee una obra de ficción o de ciencia ficción? Porque la viralización de los dichos y las acusaciones y las denuncias muy serias de Alberto Fernández en contra de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner y de la figura de la expresidenta, es tan contrastante lo que ha venido diciendo en los últimos años, temas muy delicados, ¿no? Con lo que sucede hoy. Yo creo que sí. Que es como naturalizar lo innaturalizable. Yo creo que la diferencia entre cualquiera de los otros posibles candidatos y Alberto es que Alberto Fernández fue constructor del modelo. En ese sentido. Así como en aquel momento en el menemismo se decía el padre de la criatura era Caballo y que funcionaba en tándem, Alberto Fernández, Labaña también en parte en el primer periodo, pero funcionaron como los 4 personas más importantes de los años 2000, para ponerlo de una manera. Yo creo que el grueso de la división entre ellos ha sido más político que otra cosa. Y creo que, digamos, uno puede pensar lo que quiera en términos personales de cómo puede uno cambiar de esa actitud, pero yo sí creo que le da más verosimilitud. En el sentido que si yo hubiese puesto a alguien que le hizo la corte durante todos estos años, no hubiese sido muy creíble que iba a tener autonomía propia. Ahora, cuando uno elige a alguien que pudo sostener esa disidencia, Alberto Fernández participó casi todos los intentos de que ella no sea más la conductora del peronismo, de Massa hasta Randazzo. Sí, claro. O sea, todos los intentos posibles que hizo el peronismo y que fracasó en que la conducción del peronismo no esté más en Cristina Kirchner. Eso también es interesante porque uno se podría preguntar, ¿estamos ante un proceso sucesorio, el que no sucedió en 2015? ¿Estamos ante lo que Scioli no pudo un kirchnerismo sin Cristina? ¿O una transición con todo lo que tiene de empiojado un proceso así dentro del mismo peronismo en el sentido más amplio? ¿Qué está pasando ahí? ¿Es posible un peronismo republicano? Sí, yo creo que sí. ¿Con el kirchnerismo adentro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Quiero decir, a ver, yo te diría esto. Más a Cristina en ese punto más no se le podía pedir. Ella hoy estaba midiendo como primera, como diciendo, salvo que se vaya definitivamente al Calafate, pero así todo sería un problema, porque ¿qué se hace con el kirchnerismo? ¿Qué se hace con el votante kirchnerista? Es un gran problema que el peronismo disidente no pudo resolver nunca. En general lo que hizo fue correrse un poco más a la derecha para declarar que esos votantes eran forever and ever del kirchnerismo y estar en esta zona en donde lo vemos hoy, de no poder resolver un poco qué hacer con eso que era constitutivo del voto peronista de los años 2000, pero que al mismo tiempo no alcanzaba para el otro. Yo no digo que eso vaya a tener resultado, que vaya a tener buen resultado o sea ganador. Creo que es un principio
de esquema. En los años 2000, ¿qué era? Era que el peronismo, para decirle a Alberto Fernández, Kirchner, ¿verdad?, conducía, y que el sector, si se quiere, más cristinista, lo que fue el cristinismo, estaba incluido, pero que no era la centralidad. Sí, sí, sí. Se puede rotar eso, se puede volver el reloj atrás, se puede, digamos, reconstruir lo que se deconstruyó, no lo sabemos, pero yo sí creo que por lo menos es un planteo político. Para decirlo de una manera, es un planteo político. Claro. Y es un planteo que no refiere solo a las encuestas. Pablo, decís sin lugar a dudas que el peronismo puede ser, con el kirchnerismo puede ser un peronismo republicano. Ahora, ayer los radicales tuvieron su convención nacional y se enorgullecían de que es el único partido que en una convención con representantes convencionales de toda la República discuten los asuntos y finalmente votan una estrategia electoral. Eso, ¿verdad? Por eso digo, la diferencia sustancial entre la mecánica de ese partido y el peronismo, donde Cristina Fernández de Kirchner le avisa a su asesor que va a ser el presidente y ella se corre al lugar de vicepresidenta y la vicepresidenta anuncia la candidatura del presidente, no parece ser un mecanismo republicano. No lo fue tampoco cuando ella fue elegida por parte de su marido. Para ser bueno con Cristina, eso es histórico del peronismo. Digamos. Claro, bueno, por eso digo. Es así, siempre. Entonces, ¿qué es peronismo republicano? Digamos, no, a ver, el peronismo republicano es algo que bueno, se anunció Schiaretti el otro día en Córdoba, que yo creo que lo que busca en ese sentido, bueno, Martín Rodríguez escribió una nota de La Política Online, es mezclar sus dos votos, el de Macri y el peronista, que es el que tiene, entonces dice peronismo y republicano para los otros. Sí. Creo que implicaría un peronismo más respetuoso de ciertas cuestiones más institucionales. Es el del 89, es el peronismo de la renovación. Sí, o el peronismo de los 80 también, que intentó un proceso en ese sentido. Yo lo que creo es que puede haber, a ver, es todo como muy gaseoso, ¿no? Porque tampoco no se sabe muy bien del otro peronismo, que sería efectivamente con qué se come ese peronismo republicano. Yo lo que sí creo es que empezó un proceso de transición post-Grieta, muy de a poco, y la paradoja es que, que un poco emana de la decisión de Cristina, que es la principal protagonista. Sí. O sea, esa es la parte en donde uno diría, al final hubo distintos intentos, y al final la que un poco habilitó ese proceso fue ella. Ahora, es una posgrieta electoralista, y llegado la chance de convertirse en presidente, vicepresidente de la fórmula FF, volvemos el tiempo atrás. No lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros escribimos en Panamá también con Martín una nota donde decíamos, bueno, hay antecedentes de importación de una especie de, ponele, peronismo racional, caso Capitanich, que él vino después de la huelga policial, creo que por ese momento en 2013. Pero y a los Cristina se lo fagocita. Estaba rompiendo el diario Clarín. Claro. Por eso me parece... Lo dicen en el libro también. Sí, me parece que es... en un punto, y la movida, ¿por qué es inteligente? Porque eligió el único verosímil. Recordemos que para gran parte del kirchnerismo, Alberto es un hombre de Clarín. Claro. O sea, no es que más o menos, es un hombre de Clarín. Entonces, es por lo menos, el signo de interrogante es válido. Obviamente eso va a tener una dinámica interna que no sabemos cómo puede terminar, digamos. Scioli, en el caso de Scioli, yo creo que en un punto esto es como el anti-Scioli. Porque Scioli, que tenía, se decía, tiene votos y tiene pocas ganas de gobernar él, para decirlo de una manera elegante. Entonces, listo, pum, es el candidato muleto para después llenarle abajo. Y Alberto Fernández miró al revés, me parece. O sea, no tiene votos propios que se le conozcan, pero al mismo tiempo nadie podía decir a priori que es un chirolita de Cristina, digamos, por lo menos no, los últimos 8 años no fue así. Entonces, creo que se abre el interrogante. Pablo, la política también tiene personas de carne y hueso. ¿Cuánto para un politólogo, a la hora de integrar el ego, la ambición, el narcisismo de los sujetos, de los actores políticos en pugna, cuánto crees que es capaz la expresidente de mantener domesticado ese ego poderoso que tiene, tan constructor, pero con tantos costos también en esa construcción? Ahí realmente no lo sé porque realmente es muy de su intimidad actual. Son los mismos rumores que escuchamos todos, que es que ella un poco sí, efectivamente se quiere bajar de alguna centralidad, que si hubiese querido condicionarlo a Alberto hubiese sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde tenía poder propio y por otro lado resolvía la ecuación en la provincia de Buenos Aires. Pero no lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. O sea, sí, es la gran pregunta. Te diría, así como hay cosas que sí sabemos, que es, dio cuenta de algún estado de época, no fue por las encuestas. El argumento que hoy usa Macri para no bajarse, digamos, es, bueno, ponele que las encuestas me han parecido a Vidal. Y que encima por ahí perdemos la provincia de Buenos Aires y demás. Ahora, me parece que el argumento hoy debería ser, y es un problema de la grieta como mecanismo de forma de gobierno político, es no solo las elecciones, es cómo se gobierna. O
O sea, supongamos que Cristina ganaba la elección. 11 de diciembre. ¿Quién se sienta? Primero habría un estado de asamblea del sector antikirchnerista de la sociedad, muy probable, una especie de cacerolazo permanente. Dos, todos los actores de la economía y internacional deberían creer que ella... O sea, hubiese sido una gobernabilidad dura en un contexto probablemente duro como hacer el año que viene en la economía. Sin las hojas 600, con las hojas 200 y pico. Uno puede decir, tal vez vio que no era ella la mujer para ese momento histórico de la Argentina, ¿no? Del otro lado, la pregunta que se le plantea a Mauricio Macri una vez que su némesis hizo una movida que es interpretable más en términos de gobernabilidad que de elecciones, es ¿qué va a pasar del otro lado? Hasta ahora el argumento más Es interesante eso que dijiste. Es una movida pensando en el día después, no pensando en cómo llegar a ese día. Nosotros creemos, digo nosotros por el libro, pero en general yo creo que la política tiene un rol que no es solamente mirar encuestas, sino plantear cosas que los civiles no pueden. En el sentido, ¿para qué uno es un político y otro no lo es? Es escenarios de gobierno, escenarios de gobernabilidad, escenarios de transformación para el año que viene. Sobre todo el año que viene que va a ser duro y eso lo saben todos. Sí. No importa quién gobierna. La pregunta para el gobierno en este caso, que es el que es, bueno, ¿y del otro lado? Yo creo que hoy tal vez uno podría decir, el gobierno se anotó 2 puntos, evitó que los radicales se vayan, por más que haya habido muchas críticas. Digo, en el contexto en el que se venía, que parecía que los radicales iban con la baña. Y eso es un efecto de que la fórmula kirchnerista ya estaba clara. Ahí hay una cosa que es tiempo los radicales de golpe tuvieron poder en Cambiemos. Eso es atípico, ¿no? Pero eso, sí, pero los radicales siempre es como lo Gualeguaychú. En el año electoral... Sin embargo, uno pareciera ver que el peronismo hoy se parece más al radicalismo del 2015. A ver. O sea, porque pasa con los 2 grandes partidos tradicionales. ¿Cómo conviven con el mundo de la grieta, que es el kirchnerismo y el macrismo? Están ahí y van haciendo alianzas regionales, van buscando... No pueden presentar candidatos propios a presidente más o menos electorables. Entonces, hacen un juego más sinuoso en el medio entre las 2 tendencias. Uno ve, viene el albertazo, viene la elección de Alberto. Uno diría, bueno, esto abre una discusión interna del centro del peronismo con los gobernadores, sin embargo fueron para el otro win. Al otro día hubo un par de fotos con Macri y casi que anunciaron la candidatura, o que iba a haber un candidato de ese espacio igual. Con lo cual, tal vez parte de lo que estaba roto tal vez no era tan fácil de supurar. Por motivos que pueden ser varios, desde alguna ligazón del peronismo federal con el gobierno hasta motivos válidos de la disidencia con el kirchnerismo, que lleva muchos años y que tal vez no se supuraba tan fácil. Eso pasó. Hoy el gobierno puede decir, bueno, hay un candidato que es... Labaña se quedó sin la base peronista, en el caso de buscarla. Labaña siempre tuvo una política... Porque Labaña y Alberto Fernández comparten algunas marcas de identidad. Yo creo que la candidatura de Labaña surgió fuerte en un momentum duro de la grieta, que parecía que Cristina era inevitable, por un lado, y que parecía que el modelo más... madurista, para decirlo de una manera, o más bolivariano, se iba a imponer por sobre el otro, en el peronismo más K. Y del otro lado, cuando Macri dice, soy yo y no va Vidal y no va nadie. Entonces, ante esa grita tan estratificada, nace esa tercera opción. Lo que pasó fue que bajándose Cristina y con estos movimientos dentro del mundo Cambiemos, sobre esa especie de magma del medio, que era la Alternativa Federal y Labaña, se producen muchos efectos. Son los que primero reciben el impacto de la decisión del kirchnerismo. Pablo, ¿crees que el macrismo tiene un logro, o Cambiemos tiene un logro clave que va a ser leído históricamente como tal, que es terminar la gestión de gobierno, un gobierno que en décadas en Argentina no peronista logra terminar una gestión de gobierno? ¿Eso es un logro significativo en términos de la historia política argentina? Un debate que tenemos con algunos compañeros radicales. A ver, me parece que es muy de politólogo eso. Para decir yo soy politólogo, pero es como si yo le pregunto a la gente, che, es un logro llegar. Me parece que en el mismo tiempo Roosevelt hizo el New Deal. O sea, te lo hago, está bien. Te lo hago al revés. Es un poco minimalista. Es un logro del kirchnerismo o del peronismo más combativo no haber trabajado para horadar a un gobierno y que no terminara. Yo creo que es un logro de la Argentina. Yo creo que es un logro de la Argentina. Y no lo digo como, no es una tirar la pelota a la tribuna. Me parece que no es de un solo dueño eso. Digamos. Y creo que uno cuando va viendo la Argentina del 83 para acá, por lo menos hay ciertas cosas que fue evitando. Otras que no, ¿no? Sí. Pero digo... me parece que el hecho de que haya Macri terminado el mandato tiene que ver con la gestión del gobierno, obviamente, pero también tiene que ver con que la oposición no buscó otro derrotero. Claro.
Sí, que como conclusión, Alfonsín logró evitar el derramamiento de sangre en los sucesivos levantamientos y en esta etapa de la Argentina, los gobiernos continúan. La sociedad no tolera que un gobierno no llegue a su Yo creo que es así, final. y además con la relación con la oposición, salvo la parte más extrema de algún sector del kirchnerismo, la relación con la oposición no fue tan mala la de Macri. O sea, ha logrado votaciones, ha logrado acompañamiento. Buenas lógicas parlamentarias en muchos casos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Les deseo lo mejor con el libro, que es muy interesante. Está lleno siempre de color y de ideas reveladoras. Gracias. Gracias. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos. No se vayan de ahí.